Todo un pelo parado aquí. Lo de la dictadura cubana es demasiado. Para ustedes, los cubanos que están adentro, tengo una mano fastidiada. Para ustedes que están adentro, para los cubanos que están adentro y para todos los que estamos afuera también. Porque nosotros somos libres, entre comillas, porque esa dictadura nos tiene cogidos por los testículos, con toda la situación que vivimos por nuestras familias que están allí. La última de la dictadura, por eso es que a esta gente le vamos a seguir dando en la mismísima costura. Aunque ahora estemos de vacaciones por aquí muchos. Mira, si yo estaba aquí en la cocina y voy a acabar pronto. Y estaba pensando en unas cosas. La última de la dictadura es que a una persona que le envié dinero a Cuba, le han dicho que no tienen euros para entregarle, que el gobierno cubano, que el banco cubano, en este caso un banco metropolitano, no tiene, ¿cómo se dice? Efectivo suficiente, ni que estoy hablando de 200 euros, No, yo no estoy hablando de que a esa persona, ahí tengo un pelo por aquí, se le envió 1000, no, 200 euros. Le estaban diciendo a todo el mundo en el banco que no les podían entregar los euros porque el país no disponía de efectivo suficiente. Muy fuerte los ladrones que es la dictadura cubana. Porque ahora cogen ya tu familia, mi familia, la persona, la amistad, a quien sea, ellos, el gobierno cubano, se quedan los euros y en una tarjeta de plástico le ponen, les hacen ver, porque esto es totalmente virtual, que tienen una moneda que le llaman moneda libremente convertible, el famoso MLC, y al cambio que esté hoy o mañana, cuando ellos vayan a buscar el dinero, se lo ponen en la tarjeta al cambio del dólar. Entonces, en el banco le dieron dos opciones. Una, o aceptas que ese dinero te lo cambio en MLC y te lo pongo en tu tarjeta en MLC, es decir, al cambio que esté el euro por el dólar hoy, yo te pongo el equivalente a dólares, pero en MLC, en esa tarjeta de plástico, que es una tarjeta de débito, en la que siempre el cambio favorece al Estado cubano, a la dictadura cubana, al banco de la dictadura cubana, de los ladrones, de la mafia comunista, fascista, de la dictadura militar del Partido Comunista de Cuba, o usted firma un papel, le dijeron a esa persona, o usted firma un papel aceptando que cuando el país tenga disponibilidad, que ese dinero se queda aquí en el banco y cuando el país tenga disponibilidad le entregará el dinero, o creo que le decían, no, que se lo ponemos en una cuenta en pesos cubanos. Dije, ¿cómo? ¿Que los euros me los van a cambiar en pesos cubanos? Pero esta gente, ¿de qué va? No entres ahora, no entres. Ahora entras. O sea, ustedes, esta gente son unos ladrones, son una mafia que de verdad que lo que dan ganas es que las bombitas que Biden les va a facilitar a los ucranianos. No deberían de facilitárselas a nadie. Se las deberían de disparar completamente a Díaz-Canel, a todos los Castro. Porque ustedes son unos ladrones, unos sinvergüenza. Por eso tenemos que seguir luchando por abrirle los ojos al mundo y enseñarle al mundo lo que es realmente Cuba. Que cada vez que uno se encuentra con alguien, el otro día la enfermera que me hizo esto, que me hizo la inmovilización de la mano, me dijo, estuvo en Cuba hace poco. Y le dije, no me digas que fuiste a Cuba, yo no la conocía. Por favor, ya que fuiste a Cuba, lo único que te pido es que todo lo que viste se lo explicas a la gente. Y tras cosas que me explicó esa chica joven, yo me puse a llorar. Porque recientemente, bueno, perdí una familia y le dije, tú eres enfermera, aquí hay muchos problemas, siempre hay cosas que mejorar, pero tú comparas. Porque fue hasta un hospital con un conocido cubano. Y me dijo que lo que había visto no se lo hubiera imaginado jamás. Porque como ellos han querido vender la imagen de la medicina cubana, como ellos han querido vender la imagen y venden por internet las ferias de turismo de salud, la gente aquí se cree, mucha gente que no está informada, que no sigue el tema de Cuba, se cree las mentiras que ellos han vendido. Y nos toca a nosotros desmontar todas esas mentiras. Lo único que le pedí a esas chicas, y siempre con cada español que me encuentro, o cualquier ciudadano que le pido es, si ya fuiste a Cuba, que no quisiera que fueras, denuncia, por lo menos a través de las redes sociales, apóyanos y cuéntale a todos tus conocidos lo que es realmente Cuba. Y la chica me dijo, no, sí, ya yo me he sentado y he explicado. Lo que, claro, yo no lo explico de la misma perspectiva que tú tienes. Y le dije, por favor, explica que es una dictadura.
que tenemos gente joven, y da igual si son jóvenes o no, familias completas presas por pedir libertad. Y me dijo, sí, me lo explicaron. Y la gente, yo le decía, pero ¿por qué no se quejan? ¿Pero por qué ustedes no se manifiestan? Y la gente decía, no, porque nos meten presos. Que eso es lo que esta gente está queriendo conseguir. Lo que pasa es que cuando... Y el cubano yo sé que ya perdió el miedo. Y yo se lo decía hoy a la familia mío que habló conmigo con este tema del dinero. Le dije, como se dice en Cuba, prepárense. Que esa es una manera que tenemos de decirle a los cubanos, prepárense. Díaz-Canel, coroneles, capitanes, prepárense, porque cuando el pueblo cubano se vuelva a levantar, no va a ser como el 11 de julio, aquello va a ser al machete, porque el pueblo cubano está tan cansado, que te digo que ya lo que hace falta en Cuba es intervención militar, y detrás que venga la intervención humanitaria. Ustedes son unos ladrones. Ustedes les roban a la gente, masacran al pueblo, pero lo peor que ustedes le han robado al pueblo cubano es la libertad. Almeida, el otro, el Toro, el Montaner, el comandante, todos esos vividores y todos los que no sabemos ni los nombres, que han creado ese monstruo de la mal llamada Revolución Cubana. Basta ya de seguirnos robando. ¿Hasta cuando? Que si mi pyme, y esa es otra directa que voy a hacer sobre el tema de las MIPYME, lo que me han contado. Lo que me ha contado gente que tiene las MIPYME. ¿Y saben qué pasa? Que a ustedes el pan de piquito se les está acabando, porque aquí en Europa este verano se las vamos a poner bien calientes. Prepárense. Prepárense. Abajo la dictadura militar del Partido Comunista de Cuba, donde quiera que veamos a alguien, da igual el tipo de activismo. Aquí cada uno hace el activismo que quiera. Pero donde quiera que uno vea a alguien, uno tiene que explicar qué es lo que pasa dentro de Cuba. Y yo se lo digo a la gente, no te quedes en el lamento conmigo. Sígueme, a mí o sigue a quien te dé la gana. Entra a las redes, pon los hashtags de Cuba, SOS Cuba, 11J. Yo le explico a la gente cómo tienen que buscar en las redes. Y vas a ver que diariamente se saca información de Cuba, de lo que está pasando en Cuba. Que es una dictadura comunista, fascista, es una mafia. Son unos dictadores, unos narcodictadores lo que hay en Cuba, porque yo se lo explico con palabras a todo el mundo. Hoy también le expliqué a una chica por qué construían tantos hoteles, porque me dijo, ¿cómo construyen tantos hoteles? Y dice, yo no veo tanto turista. Yo le digo, porque están lavando dinero, entiendan. Están lavando dinero. Entonces la familia, la gente muriéndose de hambre, con una inflación que nos están sangrando. Pero los cubanos que están fuera le compran a su familia la comidita desde afuera porque para que subsista. Entonces vamos a seguir manteniendo el bolsillo de los dictadores. Vamos a seguir manteniendo la dictadura. Chicos, ¿por qué todo ese dinero no lo cogemos para comprarle uno de esos jugueticos a los americanos o a quien sea y que se lo pongan, pim, pam, fuego y eliminen a esa gente de una vez y por todas? Acabemos con el mal de raíz. Acabemos de hacerle inundación a la dictadura militar del Partido Comunista de Cuba. Y el que tenga miedo, sí, todos tenemos miedo, todos tenemos familia, pero o nos quitamos a la dictadura de una vez y por todas o vamos a seguir en las mismas por los siglos de los siglos. Amén. Pensemos en ese tema, que somos millones afuera. Vamos a pensar 1.000 euros por cabeza, 100, 200, lo que pueda cada uno. Yo siempre lo digo, el día que nosotros nos pongamos para esto y nos dejemos de otras cosas que hay que seguirlas haciendo, yo las sigo haciendo también. El día que nosotros, me lo dice a mí la misma gente que está en política, ¿no? Son ustedes los cubanos. Nosotros hacemos nuestro juego en la democracia. Pero son los cubanos que están adentro, son ustedes los que tienen que levantarse contra lo que tienen. Es lo que hay.